circuitos de corriente continua. En este video le voy a hablar sobre los elementos de un circuito y algunas aplicaciones. Los elementos de un circuito. Tenemos una fuente ideal, que es un elemento activo que suministra una tensión o corriente especificada y que es totalmente independiente de los elementos del circuito. Se representa de la siguiente forma. Aquí tenemos una fuente de voltaje, tenemos otra manera de representar la fuente de voltaje y tenemos una fuente de corriente. Normalmente, cuando utilizamos esta representación, aquí esta barra más larga indica el terminal positivo y la barra más pequeña el terminal negativo. Lo mismo con la fuente de corriente. En la punta asumimos el terminal positivo y al final de la flecha el terminal negativo en caso que queramos saber el voltaje que cae sobre estos dos puntos. La fuente dependiente ideal o controlada es un elemento activo en el que la magnitud de la fuente se controla por medio de otra tensión o corriente. Se representa de la siguiente forma. Aquí, ¿qué quiere decir esto sobre la fuente dependiente? Que por lo menos esto aquí, si yo quiero saber el voltaje que produce esta fuente, aquí vamos a tener un indicativo que dice que si este voltaje es 2 veces el voltaje en una resistencia que está más hacia la derecha del circuito. Entonces no podemos hacer modificaciones en ese punto que depende de esta fuente. Cuando ah, más adelante aprendamos algunos métodos de reducción de circuitos, se debe tomar en cuenta las fuentes dependientes a la hora de simplificar un circuito. Por eso es que es muy importante la definición de fuentes dependientes. La resistencia. Se denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Se representa de la siguiente forma. Ya supongo que muchos ya han visto este símbolo en algún otro lado, así que no existe ninguna mayor complicación. Las resistencias y fuentes en la vida real. La resistencia normalmente usada en los circuitos electrónicos son de esta forma. Esta resistencia se consigue normalmente con valores en el orden de los kilos, mili o los megas. La unidad de la resistencia en el sistema internacional son los ohmios. Y estas resistencias que vemos en la imagen normalmente están hechas a partir de materiales conductores y resistivos, como el carbón prensado, una película de material metálico, alambre, y normalmente son recubiertas en cerámica. Esta es una resistencia que es comúnmente utilizada en experimentos de ingeniería eléctrica. Es un reóstator. Aquí se puede variar el valor de la resistencia. Esta resistencia se puede utilizar como por ejemplo para los arranques de las máquinas de corriente continua, y del hecho que no que sea más grande que una resistencia pequeña utilizada en electrónica, como la que vimos en la imagen anterior, no quiere decir que esta sea de un mayor valor de resistencia. Solo que vemos que tiene como unas rejillas de protección, ya que es posible que por allí pase un valor mucho más alto de corriente que
es peligroso para la persona que está haciendo uso de la resistencia. Tenemos en la vida real, ya que en imágenes anteriores vimos cómo se representaba una fuente, en la vida real podemos conseguir fuentes de corriente continua como la de esta imagen, que es la que normalmente se utiliza en ensayos de electrónica. Estas fuentes, aquí a través de estas perillas se puede manipular la corriente o el voltaje. Una fuente de corriente alterna puede ser estos generadores, que como expliqué en el video anterior, su principio de funcionamiento es una bobina o una espira girando en un campo magnético, lo que produce a través de una serie de fenómenos, produce lo que conocemos como corriente alterna. Aplicaciones. Ya que manejamos el concepto de potencia, la potencia se define como el voltaje por la corriente, podemos hacer una pequeña aplicación, ya que sabemos también que es un circuito y ya hemos definido qué son las fuentes. En este caso, ya que nada más vamos a hacer uso de la potencia, ya que la definimos, supongamos que este voltaje es conocido y es de 2 voltios en los terminales. Podemos decir que aquí en la fuente tenemos 2 voltios, aquí tenemos 2 voltios y aquí tenemos 2 voltios. Entonces, vamos a calcular la potencia en todos los componentes en el siguiente circuito. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a calcular la potencia en esta fuente, en esta resistencia y en esta otra fuente. Aquí vemos, nos indican que la corriente por esta resistencia va hacia abajo. Aquí vemos otra corriente que va hacia la derecha y otra que entra. Tenemos una fuente de 5 amperios y otra fuente de corriente de 3 amperios. Bueno, en la fuente I1, que retrocediendo es esta que está aquí, de 5, vemos que la corriente sube y estamos asumiendo que el voltaje es más arriba y menos por abajo. Por lo tanto, estamos asumiendo que la corriente entra hacia el potencial. Por lo tanto, la potencia en esa fuente es menos 2 por 5 amperios, que eso da igual a un valor de 10 vatios. Menos 10 vatios. En la otra fuente, como vemos que la corriente se podría decir que entra este potencial por la parte positiva y sale por la negativa, ya que la fuente nos dice la dirección de la corriente. Asumimos que es 2 por 3 amperios, lo que da un valor de 6 vatios. En la resistencia, la potencia es 2. Aquí vemos que entra una corriente de 5 amperios y podríamos decir que las corrientes que entran son iguales a las que salen. Entonces, si queremos saber cuánto vale esta corriente que pasa por aquí, bastaría con restarle 3 a estos 5 amperios que entran. Por lo tanto, podríamos decir que IR es igual a 2 amperios. Utilizando la definición de potencia y conociendo este voltaje VR, que son 2 voltios, podríamos decir que la potencia es de 4 vatios. Aquí ya hemos calculado la potencia en la fuente, en la resistencia y en la otra fuente. Aquí tenemos los resultados y es importante destacar que la fuente 1 está entregando 10 vatios, de los cuales
4 se disipan en la resistencia y 6 se entregan a la fuente I2, que no los disipa, sino los almacena. Es conveniente observar que la potencia recibida total es igual a la potencia entregada. Por lo tanto, aquí vemos, se confirma lo dicho anteriormente. Con eso finalizo este segundo video y los invito a continuar el siguiente tema en el próximo video.